Hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de la Iglesia. Hoy hablaremos de un caso que ha causado revuelo en la comunidad religiosa y que ha puesto a prueba la integridad financiera de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. James Huntsman, un exmiembro de la Iglesia, presentó una demanda multimillonaria alegando que su dinero fue utilizado de manera indebida. El caso llegó a los tribunales y lo que se descubrió sorprendió a muchos. ¿Hubo realmente un fraude? ¿Se usaron los diezmos para negocios privados? ¿O todo esto fue un intento de desacreditar a la Iglesia? Acompáñenme mientras desglosamos cada detalle de esta controversia. Exploramos las pruebas, la respuesta de la Iglesia y el impacto de este caso en nuestra comunidad de fe. No te pierdas ni un solo detalle, porque lo que viene te va a interesar mucho. Desglosaremos los orígenes de la demanda, analizaremos las acusaciones, la defensa presentada por la Iglesia, la intervención de los tribunales y, finalmente, las implicaciones de este caso para los santos de los últimos días en todo el mundo. Vamos en este recorrido legal, también doctrinal, que pondrá en perspectiva el compromiso de la Iglesia con la administración sabia y justa de los recursos que le son confiados. También veremos el trasfondo histórico de las finanzas de la Iglesia, el contexto de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y cómo este caso se conecta con otros desafíos legales que la Iglesia ha enfrentado a lo largo del tiempo. Así que, empecemos. Los orígenes de la demanda. El caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por James Huntsman, un exmiembro de la Iglesia que argumentó que su contribución del diezmo había sido utilizada con fines comerciales en contra de lo que, según él, se había prometido públicamente. Su acusación se centró en la construcción del centro comercial City Creek Center en Salt Lake City, Utah. Huntsman alega que la Iglesia había utilizado los fondos del diezmo para financiar el desarrollo de este centro comercial de lujo, lo que constituía, según él, una violación de la confianza de los donantes. Basaba su reclamo en declaraciones previas de líderes de la Iglesia que indicaban que los diezmos no se emplearían en proyectos comerciales. Esta acusación, hermanos y hermanas, no surgió de la nada. En el año 2019, un exgerente de inversiones de la Iglesia, llamado David Nielsen, presentó una queja ante el IRC, Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, argumentando que la Iglesia había acumulado aproximadamente $100,000 millones en reservas de inversión a través de Insign Peak Advisor, su brazo financiero. Según Nielsen, parte de estos fondos habían sido utilizados para construir City Creek Center y apoyar a Beneficial Life, una compañía de seguros propiedad de la Iglesia. Hablemos ahora del proceso legal y la defensa de la Iglesia. En respuesta a la demanda, la Iglesia argumentó que las acusaciones carecían de fundamentos y que su administración financiera había sido completamente transparente y conforme a la ley. Explicaron que los recursos utilizados para City Creek Center no provenían de los diezmos directamente, sino de los rendimientos generados por las inversiones a largo plazo realizadas con fondos previamente reservados. La Iglesia ha operado durante décadas bajo el principio de prepararse para el futuro, siguiendo el mandato bíblico de administrar sabiamente los recursos consagrados. En su defensa enfatizó que su sistema financiero es autosustentable y que los ingresos generados por inversiones
permiten mantener el crecimiento de la obra del Señor sin comprometer su estabilidad económica. La primera decisión judicial fue emitida en el año 2021, cuando un juez del Distrito Federal desestimó la demanda de Huntsman, argumentando que no había evidencia suficiente para respaldar la acusación de fraude. Sin embargo, Huntsman apeló ante un tribunal federal de apelaciones. Aquí es importante señalar que la Iglesia no es ajena a desafíos legales y financieros. Desde sus inicios en el siglo XIX, la Iglesia ha enfrentado litigios y persecución, especialmente en torno a la propiedad de sus bienes y su administración económica. Un ejemplo fue la confiscación de propiedades de la Iglesia en el siglo XIX por parte del gobierno de los Estados Unidos debido a las controversias sobre la práctica del matrimonio plural. La administración de recursos siempre ha sido un tema de interés para los críticos de la Iglesia, lo que hace que este caso no sea un hecho aislado. Ahora, en cuanto al fallo del noveno circuito y sus implicaciones, tenemos que decir que en la siguiente instancia judicial, un panel de 3 jueces analizó la apelación y concluyó que la decisión del Tribunal de Distrito debía ser revisada. Posteriormente, el caso fue llevado ante un pleno de 11 jueces en el noveno circuito de apelaciones. En un fallo unánime, los jueces determinaron que la Iglesia no había incurrido en fraude y que no había evidencia que indicara el mal uso de los diezmos. Entre puntos claves del fallo destacaron lo siguiente. Primero, la Iglesia no tergiversó la fuente de los fondos utilizados para la construcción de City Creek Center. Segundo, Huntsman no presentó pruebas contundentes de que la Iglesia había utilizado diezmos en contra de sus declaraciones públicas. Y en tercer lugar, los tribunales no tienen la autoridad para intervenir en disputas doctrinales o administrativas de una organización religiosa, conforme a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este último punto es fundamental, ya que protege a las instituciones religiosas de la interferencia gubernamental en sus creencias y prácticas. Básicamente, el tribunal dejó claro que el manejo de los fondos de la Iglesia es un asunto interno que no compete a los tribunales civiles. El fallo refuerza la doctrina de separación entre Iglesia y Estado, algo que ha sido un principio fundamental en la historia de los Estados Unidos. La primera enmienda protege la libertad de culto y prohíbe la intervención del gobierno en los asuntos internos de las instituciones religiosas, lo que garantiza su autonomía para manejar sus finanzas conforme a sus principios doctrinales. Ahora, ¿cuál es la postura de la Iglesia y su administración financiera? Tras el fallo, la Iglesia emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la integridad y la mayordomía responsable de los diezmos. En el comunicado destaca lo siguiente. Primero, los fondos del diezmo se usan exclusivamente para la misión de la Iglesia, incluyendo la obra misional, la educación, la construcción y mantenimiento de templos y centros de adoración, la ayuda humanitaria y otros programas eclesiásticos. Los ingresos generados por inversiones permiten que la Iglesia no dependa únicamente de las donaciones para mantener su funcionamiento a nivel global. La administración de los fondos es guiada por principios de prudencia, autosuficiencia y revelación. Hermanos y hermanas, este caso confirma la integridad de la administración de los fondos de la Iglesia y refuerza el derecho a la autodeterminación religiosa. La primera enmienda protege a las iglesias de la injerencia del gobierno en sus asuntos internos, y el fallo del noveno circuito es una victoria no solo para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sino también
para la libertad religiosa en general. Gracias por acompañarme en este extenso análisis de un tema crucial para la Iglesia y nosotros sus miembros. Si te ha parecido interesante, compártelo y síguenos para más contenido relevante. Yo soy tu hermano Manuel y nos vemos en el próximo episodio de Noticias de la Iglesia. Hasta pronto.